hermoso es adorar a Dios. Amén. Y no cantar emociones, sino verdades bíblicas. Yo creo que usted es testigo de que no hemos cantado para emocionarnos, pero que cuando se canta las verdades bíblicas se emociona uno. Y no es el propósito simplemente emocionarnos, sino glorificar a Dios por lo que Él ha hecho. Muy bien, continuamos en esta tarde nuestro estudio, nuestra enseñanza en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y le voy a invitar que abra su Biblia en Gálatas capítulo 2, de los versículos 15 al 21. Gálatas capítulo 2, versículos 15 al 21. ¿Lo tiene? Voy a darle lectura y le pido que me siga con su mente concentrado en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Vayamos a Dios en oración. Padre, le damos gracias y una vez más nos acercamos al trono de su gracia, implorando de su dirección y pidiendo que sea su palabra que hable a nuestros corazones y que su palabra sea expuesta, Señor, de una manera correcta y fiel. En el nombre de Jesús, amén. La carta a los Gálatas es una carta pequeña, pero es como una dinamita, que lo que contiene ahí transforma los corazones. El libro a los Gálatas es mi epístola, es como si estuviera unido en matrimonio con ella, es mi Catalina, dijo Lutero, que lo llevó a enfrentarse a la Iglesia Católica Romana. Así hablaba Lutero, quien consideró a Gálatas el mejor de los libros de la Biblia. Esta carta ha sido llamada el grito de guerra de la Reforma, la gran carta de la libertad religiosa, la declaración cristiana de la independencia. Lutero encontró la libertad de su alma en el libro de Gálatas, y su deseo por compartir este gran descubrimiento lo llevó a oponerse a la Iglesia Católica. No era su deseo dividirla, sino reformarla. Mas, sin embargo, eso no sucedió así. Toda buena noticia siempre tendrá impedimentos para ser proclamada.
Asimismo, el Evangelio de Jesucristo, cuando es proclamado, se enfrenta a una gran ola de enemigos que se oponen a su mensaje. Y es necesario de hombres íntegros y valientes para defenderlo hasta la muerte si es necesario. Y hablando de integridad, escuche el testimonio del obispo Hooper, que fue condenado a ser quemado en Gloucester, Massachusetts, durante el reinado de la reina María. Un caballero, con el fin de inducirlo a retractarse, le dijo: la vida es dulce y la muerte es amarga. Hooper respondió: la muerte venidera es más amarga y la vida venidera es más dulce. Vine aquí para poner fin a esta vida y sufrir la muerte, porque yo no voy a contradecir la verdad que les he enseñado aquí anteriormente, decía Hooper. Cuando lo llevaron a la hoguera, le colocaron una caja con el perdón de la reina. El mártir, decidido, gritó: si amas mi alma, lárgate. Si amas mi alma, vete. Oh, cuánto necesitamos hombres en nuestros días que hablen la verdad. En la Escritura encontramos un sinnúmero de hombres valientes y uno de ellos es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un hombre íntegro a la verdad del Evangelio, jamás se retractó de sus convicciones. Permaneció fiel hasta la muerte. Y el apóstol Pablo dijo las siguientes palabras dirigidas a Timoteo cuando ya estaba cerca de morir: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda Timoteo 4, 7 al 8. Estas palabras fueron de gran ánimo para Timoteo, pero estas palabras son de gran ánimo para todo creyente. Nos espera una corona si permanecemos fieles y firmes hasta el final. En los versículos 11 al 14 del capítulo 2 de Gálatas, vemos a Pablo reprobando la inconsistencia de Pedro, Bernabé y los cristianos judíos de Antioquía. Ellos estaban siendo inconsistentes en cuanto al evangelio que provee la regla de vida, la norma de vida para el creyente. El evangelio es para el creyente como la brújula lo es para el marinero. El marinero sin la brújula no llegará a su destino. El creyente sin el evangelio no llegará a su lugar eterno. Apartarse de la regla de la verdad del evangelio es volverse inconsistente. Inconsistente en la vida cristiana, inconsistente en las decisiones que diariamente se toman. Y tal inconsistencia requiere una amonestación. Tales amonestaciones son a veces necesarias. Una vida terrenal, una vida en este mundo caído, es siempre imperfecta, tanto para el inconverso como para el creyente. Y aún los mejores hombres cristianos pueden en momentos de descuido caer en graves errores. He ahí la advertencia a permanecer alertas, fieles, escudriñando la palabra. Las amonestaciones deben darse siempre con fidelidad, pero con mucho amor. Ningún lazo familiar o de amistad debe impedir que el pecado sea reprobado. Y donde el pecado se ha cometido abiertamente, debe ser reprobado abiertamente.
El amor por mantener la pureza del Evangelio debe ser mayor que el amor a cualquier posición de liderazgo eclesial, mayor que al amor de cualquier vínculo de amistad privada, mayor que al amor familiar y aún mayor que al amor a la vida misma. Estar dispuesto aún a morir, si es necesario, por defender el Evangelio. Ya que en el Evangelio se nos revela el plan de salvación para toda la humanidad, sin importar su religión, lugar de nacimiento, posición social o nivel de educación. El Evangelio nos muestra la santidad de Dios y la perversidad del ser humano, pero también nos muestra el plan divino de salvación y nos muestra a Jesucristo como el único camino al Padre. En Juan 14:6 Jesús mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el único camino al Padre, el único camino para la salvación del alma, para el pecador. Muchos hoy en día tienen el Evangelio, pero no la verdad del Evangelio. Hay muchas religiones que tienen la palabra de Dios, pero no creen en la suficiencia de la palabra de Dios. Por lo tanto, agregan o le quitan. Hay personas que conocen la palabra, pero no obedecen la palabra. La palabra de Dios no es un amuleto, como muchos la usan. Algunos creen que por traer la palabra de Dios, la Biblia, en sus vehículos, van a ser protegidos. La usan simplemente como un amuleto. La palabra de Dios no es para tenerla como un amuleto, no es para tenerla en los hogares, simplemente empolvándose. La palabra de Dios es para escudriñarla, para leerla, para obedecerla. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios transforma los corazones. La ley del Señor es perfecta, dice el salmista, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios no es para debatirla, como muchos lo hacen, sino para creerla y para ponerla en práctica. Y todo lo que ella dice es verdad. No hay nada en la Escritura que usted pueda decir que es una mentira. El enemigo dice eso, pero la verdad del Evangelio no contiene ninguna sola gota de mentira. Toda es verdad, de principio a fin. Y en los versículos del 15 al 21 encontramos el tema de la justificación en sí. Gálatas está hablando de la justificación por medio de la fe y no por las obras de la ley o por alguna obra que el ser humano pueda hacer. Pero en estos versículos vemos claramente cómo el apóstol Pablo expone la justificación de todo el mundo, de toda gente, de todo ser humano, solamente por poner la fe en Cristo Jesús. Este es un tema crucial para la vida del creyente, como lo es para el inconverso. El creyente ha sido libertado de la condenación del pecado, lo acabamos de cantar. Somos libres, hay libertad mediante la fe en Cristo Jesús. Dios no aceptará a ningún ser humano por hijo en su reino por sus propios esfuerzos o méritos. No importa cuán buena persona sea o cuántas obras de caridad haya realizado, ninguna obra humana satisface la ira de Dios.
no importa que se despoje de todas sus riquezas y se las dé a los pobres, esa obra no le justifica delante de un Dios santo. Tanto judíos como gentiles se encuentran en la misma posición. Es una posición de condenación y una condenación eterna delante de Dios. Ambos pueblos están sentados en el mismo banco de los acusados en la corte legal ante el juez santo y justo. Los judíos se sentían confiados. Ellos creían que por su nacionalidad y obediencia a la ley serían declarados justos ante la corte celestial. Y ellos reprochaban a los no judíos, llamándolos gentiles, hombres sin ley. De igual manera, hay muchas personas que creen que por haber nacido en una familia cristiana, son cristianos. Y muchas veces no son ellos los culpables, sino sus padres, que no les han enseñado el evangelio. Y muchas de esas personas nacidas en familias cristianas se creen mejores que aquellas personas que no han nacido en un hogar cristiano. Ellos tienen el privilegio de haber nacido en hogar cristiano, disfrutando de la gracia de Dios, siendo iluminados por la palabra de Dios continuamente, a través de sus padres, a través del ejemplo de sus padres, de su fe, de la fe de los padres, y exponiéndose quizás semanalmente a la palabra de Dios, sentados como en este lugar. Mas, sin embargo, no debemos equivocarnos. Hijos de cristianos no son cristianos. Hijos de creyentes necesitan el evangelio. Y estimado joven o adulto, que has tenido el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano, no te dejes engañar. No te dejes engañar por un falso evangelio creyendo que eres cristiano porque tus padres lo son. La salvación no se hereda. La salvación no se gana. Dios condena a todas las personas que han nacido en un hogar no cristiano y de la misma manera condena a aquellos que han nacido en un hogar cristiano. Los judíos se sentían que eran superiores, sentían que ellos estaban bien con Dios. Cuán equivocado estaban. Ambos, tanto judíos como gentiles, necesitaban un Salvador, necesitaban ser declarados justos delante de Dios. Ambos necesitaban el perdón de sus pecados. Ambos estaban condenados. Versículo 15 y 16 dice lo siguiente: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, teniendo conocimiento que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Qué gran defensa del apóstol Pablo. Y qué duro escuchar para los judíos de que ellos
también necesitaban la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Pablo está derrumbando la falsa idea que los judaizantes habían hecho creer a los cristianos, de que la justificación se obtiene creyendo en Jesús más la obediencia a la ley. Ellos estaban agregando a la fe obras, obediencia a los rituales religiosos. Los judíos se sentían orgullosos y tenían la seguridad de que eran salvos por haber nacido en el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Decía, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores. Pablo tiene que corregir eso. Pablo tiene que darle a entender a los judíos que no por haber nacido en el pueblo judío son salvos. Ellos decían, hemos nacido en el pueblo escogido de Dios. ¿Y qué significa eso? Que tenemos la ley escrita. Y la tenían. Dios se las había dado. Pero ellos creían que habían obedecido la ley y que obedeciendo la ley ellos serían justificados. Mas la Escritura claramente dice lo contrario. Que no hay un ser humano que pueda obedecer la ley de Dios. Esta falsa seguridad es una seguridad falsa y diabólica. Es obra de Satanás porque confían en sus propios esfuerzos y sus propias capacidades. Es la misma seguridad que vemos en el joven rico, en Marcos 10, 17 al 22. Y vaya conmigo a Marcos 10. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo. Y mire la forma que este hombre se presenta delante de Jesús, arrodillándose. Cualquier persona que lo vio diría, wow, qué cristiano. Este es un cristiano verdadero que se arrodilla ante Jesús. Arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él tenía una necesidad, la cual conocía muy bien. Aún no tenía la vida eterna. Tenía riquezas, pero le faltaba una cosa. Y la estaba buscando y quería saber la respuesta. Y acudió al lugar correcto. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, y ese es Dios. Y después le dice, tú sabes los mandamientos. Todo judío sabe los mandamientos. Dice, tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y la respuesta del rico es la respuesta que muchos tienen. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Nadie puede ser justificado por sus obras y nadie puede ganarse la justificación por las riquezas. El joven se fue triste. La justificación es una palabra aplicable en los tribunales de justicia.
pero se usa en un sentido similar en la conversación entre muchos hombres. Y permítame darle un ejemplo secular que nos ayudará a entender la justificación en un área terrenal. Un hombre es acusado de un acto ilegal en la propiedad de su vecino. Ahora, hay dos formas de que este hombre pueda ser justificado o declarado inocente. Y hay dos formas que pueda hacer él para justificarse a sí mismo o para hacer frente a esta acusación al llegar al juzgado, al llegar a la corte, para ser considerado y tratado como inocente. La finalidad de la corte es declararlo justo o inocente. Cuando alguien va a la corte es porque está apelando el acusado a que él no ha cometido lo que se le acusa. Y el acusador lleva evidencias de que el acusado sí ha cometido de lo cual se le está culpando. Ahora, él puede negar que realizó el acto que se le imputa. Él puede decir, yo no lo hice. Yo no hice nada en el terreno del vecino. Yo no hice nada y tengo evidencias. O segundo, él puede admitir que hubo un acuerdo entre ambos por medio de un escrito firmado y mostrarlo como defensa que él tenía el derecho de ir al lugar de su vecino y hacer lo que hizo. Él puede declararse inocente o puede llevar un documento y decir, mire, aquí está la prueba de que yo tenía el derecho de estar en ese lugar. En cualquier caso, el juez dará un veredicto, será justo o inocente ante los ojos de la ley. La ley no tendrá nada en su contra y será considerado y tratado como hombre inocente o se habrá justificado a sí mismo con respecto a la acusación que se le imputa. En el caso divino, es Dios quien presenta los cargos muy graves contra el hombre. No es el ser humano, es Dios mismo. Y esta acusación no tiene que ver exclusivamente con una conducta externa, ni que afecte exclusivamente el corazón. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver si un hombre se ha portado mal contra otro hombre según las normas o las reglas humanas. Esta acusación tiene que ver con una alineación total con la santidad de Dios. Dios es santo y demanda completa santidad a todo aquel que desee estar en comunión con Dios. Dios no aceptará a nadie que trate de ser santo o que intente ser santo. Dios solo acepta a hombres santos, justos. Dios no acepta un 80% de santidad. Dios no acepta un 90% de santidad. Es más, Dios no acepta un 99.9% de santidad. Su naturaleza demanda el 100% de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, como lo dice Hebreos 12:14. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, como lo dice Mateo 5:8. La santidad de Dios es un aspecto fundamental de su carácter. Dios desea e incluso ordena a su pueblo que busque la santidad. Sean santos como yo soy santo. El cargo o la acusación de Dios hacia la humanidad es la depravación total o la incapacidad de hacer obras buenas que se alineen con la santidad de Dios. Y podemos ver un resumen de estos cargos en la carta a los Romanos de los capítulos 1 al 3. Y quiero que vaya conmigo, porque quiero que usted pueda ver los cargos que se le imputan al ser humano, los cargos los cuales se le acusan al ser humano.
Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. No hay acusación de que Dios no se lo haya revelado. Dios se los hizo evidente. ¿Cómo? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Dios no oculta nada. Dios se ha revelado claramente desde el principio, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Quién puede decir que esto es mentira? ¿Quién puede llegar delante del juez justo y decir, no, yo no supe que había o que existía un Dios santo, si Él mismo se ha revelado? La Nueva Traducción Viviente dice en el último versículo, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias, ideas absurdas sobre Dios. Y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. La acusación aquí es verdadera. Dios se ha revelado para ser honrado y glorificado. Y esto mismo demanda de todos los hombres, no solamente de los creyentes, sino también de los incrédulos. La pregunta número 1 del Catecismo Mayor de Westminster dice lo siguiente. La primera pregunta: ¿cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? Y esto está hablando de hombre general, creyentes y no creyentes. ¿Cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? Y la respuesta que da es la siguiente: el fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Pero el hombre ha rechazado a Dios. Este fue el propósito al principio de la creación, cuando Dios creó al hombre, que el hombre tuviera comunión con su Creador. Esa comunión fue quebrantada por la desobediencia de un hombre, pero fue restablecida por la obediencia del Hijo de Dios, Jesucristo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 2. Capítulo 2, versículos 5 y 6. Mire la acusación. Mas por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, al cual Dios, siendo justo, pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí mismo en el capítulo 2, versículos 23 y 24. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Vaya ahí adelante a Romanos 3, versículos 9 y 10.
Entonces, ¿qué? Hablando como judío, hablando como alguien que tenía la ley de Dios, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros mejores que los gentiles, que los que no tienen la ley escrita? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno. Estas acusaciones son muy graves. Nadie puede dudarlo. Nadie puede dudar que estas acusaciones afectan profundamente el carácter y la posición humana. Es un cargo que podemos ver en toda la Biblia. Y Dios apela en prueba a ello porque Dios se ha revelado. Se ha revelado en la creación, se ha revelado a través de su palabra, se ha revelado poniendo la ley escrita en los corazones. El hombre es culpable. Dios ha culpado al hombre porque eso es verdad. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23. La Reina Valera lo dice un poco más entendible. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie, ni aun uno, que pueda decir, yo sí puedo entrar. A mí esto no me afecta. Estas acusaciones no son para mí. No hay ni tan solo uno. Y ante tal acusación nadie puede declararse justo delante de Dios. Estamos todos sentados en el banco del acusado ante la corte celestial. Es imposible que el hombre se defienda de esta acusación. No puede demostrar que las cosas de las cuales se le acusa no se han cometido. Y ni que habiendo sido cometidas tenían el derecho de hacerlas. No se puede. Nadie puede decir eso. Nadie puede probar que lo que hizo estaba actuando correctamente según los lineamientos de Dios. Los cargos de los cuales se le acusan son hechos innegables. Las evidencias son reales y los hechos no pueden justificarse por sí mismos. Por esta razón, Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no existe ninguna probabilidad de que la ley o alguna religión o conducta humana pueda salvar al pecador. La ley es quien lo acusa que es pecador. La ley misma es quien lo condena. Ningún argumento que pueda usar o demostrar de que tiene razón y que Dios está equivocado. Ningún trabajo que pueda realizar será una compensación por lo que ya ha hecho el ser humano. Y ninguna negación de la existencia de los hechos alterará el caso. Y debe ser condenado por la ley de Dios y por Dios mismo. En sentido legal, ningún ser humano puede estar justificado delante de Dios. Y la justificación, si es que existe, debe ser de un modo que sea parte del funcionamiento normal de la ley. Debe ser aparte de la forma en que el ser humano se justifica, de la forma en que el ser humano llega a la corte legal, terrenal, y decir, aquí están las evidencias. Delante de Dios no hay ninguna evidencia para el ser humano decir, yo no soy culpable.
puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. No es por portarse bien, no es por asistir a la iglesia, no es por decir malas palabras, no es por tratar bien a todos los seres humanos, no es por obras. La justificación delante de Dios no es por obras.